Pues buenas noches, ¿cómo estamos, hermanos? ¿Bendecidos? Amén. Amén. Bendecidos. Qué bueno, pues vamos a dar gracias, vamos a orar, vamos a nuestro estudio de esta noche. Pues vamos a dar gracias. Tantito voy a mover esta parte. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, gracias por la vida de mis hermanos. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Sigue bendiciendo, Señor, la vida de cada uno. Sigue obrando, Señor, en nuestros corazones. Y gracias, Señor, por este curso de servicio, este curso que tenemos, Señor, de diaconía y liderazgo bíblico. Dame la gracia para compartir tu palabra. Gracias por los hermanos que ya están conectados, que han tenido la disposición, Señor, de aprender, la disposición, Padre, de poder aún sujetarse, obedecer, Señor, al llamado de la capacitación. Bendice a cada uno, bendice a aquellos que por primera vez se conectan, que este curso sea de bendición, que sea un curso que pueda hablar a sus corazones, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues Amén. vamos a iniciar, hermanos. Este, Vamos a ponerle a nuestra clase de hoy, renovados para poder servir. Es la lección número 6, renovados para poder servir. Y vamos a un texto bíblico que está en el libro de Romanos, capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. ¿Quién me ayuda a darle lectura? Yo, pastor, Gracias. dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén, gracias. Miren, esta clase que vamos a tener el día de hoy, es una clase en la cual vamos a estudiar algunos principios bíblicos. Me voy a ir un poquito rápido porque nos va a llevar dos clases ver este tema que es renovados para servir, pero estamos terminando lo que es la función de un diácono hace 15 días. Hace 8 días, por la voz, por la enfermedad que tuve y de la garganta, pues no pudimos tener nuestra clase. Pero en esta noche yo quiero dar este tema en dos sesiones, por eso me es necesario poder irme rápido. Asimismo, doy la bienvenida a mis hermanos de Querétaro, tanto de la misión de Pedro Escobedo como de Casa Oración Querétaro, tanto Querétaro Norte como Querétaro Centro. Y bueno, entonces me voy un poquito rápido en esta lección. Apunten lo más que ustedes puedan, pero me es necesario darla como si fuera una predicación. Ahora no va a ser una clase donde interactuamos un poquito más o donde yo doy algunos conceptos, sino me voy a ir un poquito rápido. Y bueno, en este versículo de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, vemos al apóstol Pablo haciendo una súplica que dejemos que Dios transforme nuestra vida. Y esto es porque Dios quiere seguir cambiándonos y transformándonos cada día más y más. Cuando reconocemos todo lo que el Padre ha hecho por nosotros en su Hijo,
que lo dio, que dio a su Hijo en sacrificio, sufriendo hasta dar lugar hasta la cruz y mostró su amor para con nosotros. Es por eso que el creyente o los cristianos debemos de mostrarnos y darnos en servicio a Dios por el amor que Él se mostró hacia nosotros. De la misma manera que el Señor se ofreció en un sacrificio vivo, así nosotros debemos de presentarnos en un sacrificio vivo y activo. Entonces, si somos santos, si somos hijos de Dios, entiéndase santos que es apartados como creyentes al servicio de Dios, pues bueno, que nuestro servicio sea un servicio agradable, un servicio renovado, un servicio conforme al modelo bíblico. Para ello, anoten el primer punto. Este sí es importante, cada punto se los voy a dar y de ahí desgloso. Primer punto, la transformación que el Señor quiere es que seamos más. La transformación que el Señor quiere es que seamos más de Él que del mundo. Ok, vuelvo a repetir. La transformación que el Señor quiere es que seamos más de Él que del mundo. Entre paréntesis le vamos a poner vivos para Cristo. Vivos para Cristo. Ok. Bueno, me voy a ir un poquito más rápido. Les di el primer punto y vamos a iniciar con este primer punto. La vida cristiana es de constante transformación, pero sobre todo debemos de dar resultados a tal transformación. La vida cristiana tiene que ver con que el cristiano cada día aprenda de su palabra para que nuestra mente sea renovada y cada vez conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Recuerden, hermano, que hay una voluntad ya escrita en la palabra de Dios y hay una voluntad en la cual Dios tiene para cada uno de nosotros de acuerdo a lo que Él nos ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Ahí es donde entra este versículo que más adelante lo vamos a estudiar. Debemos entonces, hermanos, presentarnos ante Dios con nuestras capacidades de manera normal y natural. Diga conmigo, capacidades. Cuando hablamos de capacidades, hablamos también de todas las habilidades naturales, de todos los dones naturales y dones espirituales. Voy a poner un ejemplo, fíjense. Hay habilidades naturales que heredamos por genética. Por ejemplo, hay una habilidad natural que la gente a veces por genética hereda que son afinados para cantar. Aclaro, no estoy diciendo que sean buenos para cantar, simplemente son afinados para cantar. Y la excelencia o el ser bueno se genera a través de la práctica y a través de la capacitación. Bueno, nosotros tenemos capacidades naturales, dones naturales, pero cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, Dios otorga dones espirituales que tarde o temprano en la voluntad de Dios los vamos a encontrar y nos vamos a dar cuenta de esos dones naturales que Dios nos da a nosotros. Entonces debemos presentarnos ante el Señor con nuestras capacidades, y aquí también habla de capacidades intelectuales, capacidades naturales, capacidades profesionales, de manera normal y natural. Y aquí viene el porqué. Como una ofrenda de sacrificio que le agrada a Dios. Como una ofrenda de sacrificio que le agrada a Dios. Este debe de ser como un acto de adoración con entendimiento.
un acto de adoración con entendimiento y debe de ser una facultad de raciocinio o una facultad en la cual estamos entendiendo que nos presentamos delante de Dios de manera natural y normal, con nuestras capacidades, con nuestros dones y con nuestros talentos. De ahí surge el punto número 2 y vamos a notar el punto número 2. El siervo redimido debe demostrar la entrega. El siervo redimido debe mostrar la entrega de su servicio por el amor de Dios. El siervo redimido debe demostrar la entrega de su servicio por el amor de Dios. Ok, voy a explicarlo. El servicio a Dios, hermanos, debe de ser por amor nacido del corazón. De hecho, ya tenemos nuestra lección número 1 para los que acaban de entrar en la página de Casa Oración, de YouTube de Casa Oración Zumpango. Tenemos ahí el curso, la clase o la lección número 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la lección 1 viene muy explicado por qué el servicio a Dios debe de ser por amor nacido del corazón. Porque recordemos que el amor de Dios fue eminente hacia nosotros. ¿Cuántos reconocemos que el amor de Dios fue eminente hacia nosotros? Y la palabra dice que Él nos amó primero. Y por amor a su nombre, por amor de lo que Dios hizo, y aquí yo voy a decir mi nombre, yo, Omar, y cada uno de ustedes, Juan, John, hermana Blanquita, Anita, Fernando, Luis, hermano Miguel, Norma, hermano Oscar, Rebeca están aquí Rebeca y Ángel, Moy, su familia, Adrián y Leti, Paloma, su esposo, cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Saúl, Rafa, todos nosotros, por amor a su nombre, respondemos o cada uno responde al llamado de servicio a Dios. Y este es un llamado santo. Entonces, por amor a su nombre, respondemos en servicio. Aclaro, nuestro servicio no pagaría en absoluto el amor de Cristo hacia nosotros. Pero ponga mucha atención. Dentro del segundo punto, el siervo redimido debe demostrar la entrega de su servicio por el amor de Dios. Se requiere obediencia para hacer la obra. Di conmigo, obediencia. Esa es una palabra clave. Se requiere obediencia para hacer la obra de Dios. Recordemos lo siguiente, hermanos. Fíjense. Cuando nosotros estudiamos la vida de Abraham, el patriarca Abraham, recordamos que Abraham obedeció al llamado de Dios. Abraham obedeció al salir de su tierra sin saber a dónde iba y fue prosperado en todos los asuntos. En Hebreos 11:8, vayamos a Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. ¿Quién me ayuda a leer Hebreos 11:8? Amén, hermano. Gracias, Paloma. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén, gracias. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado. Ok, aquí es bien importante. Más adelante vamos a ver que Dios al que llama lo capacita, pero Dios nos llama siempre al servicio. Pero aquí también el llamado emana de cuando nosotros respondemos
por su gran amor que Él tuvo hacia nosotros, nosotros respondemos en servirle y Él nos llama. Ahora aquí la palabra obedeció es la palabra clave de Abraham. Abraham obedeció en fe, sin saber a dónde iba, sin saber qué le deparaba el futuro. Simplemente el Señor le dijo a Abraham, obedece mi llamado, ven, sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él obedeció. Hermanos, vamos a poner un poquito el contexto de que Abraham, hermano, pues era una persona que era próspera, que tenía ciertas ventajas en su vida al tener una estabilidad económica, al tener una estabilidad de una casa, al tener una estabilidad laboral y muchas otras cosas que muchas veces nosotros son las cosas que ponemos como pretexto o que ponemos delante del llamado de Dios. Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo que tengan que a partir de mañana ir a renunciar a sus trabajos. No, sería un error. Pero cuando Dios nos llama, debemos de tener en cuenta que el llamado tiene también que ver con una obediencia de sacrificio. Es decir, yo obedezco, sirvo al Señor, obedezco el llamado, pero dentro de ese llamado, pues también hay sacrificio. Hay muchas cosas que dejar. Abraham dejó a su familia, estabilidad familiar, dejó su lugar de residencia, dejó su trabajo, dejó muchas cosas para recibir por herencia lo que Dios le había prometido o lo que Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Ahora, el Señor, hermano, cuando nosotros respondemos al llamado, el Señor irá cumpliendo sus propósitos en cada uno de nosotros. Pero ¿qué creen, hermanos? Se requiere entonces empezar a caminar en la voluntad de Dios. Se requiere entonces empezar a caminar en la voluntad de Dios. Sirvamos al Señor sin ninguna excusa. Y les voy a decir algo, hermano, con todo respeto. Fíjense. Dios a cada uno nos llama de diferente manera. Pero el Señor nos prueba aún en las mínimas cosas. Voy a poner, empezando desde lo que estamos haciendo ahorita. Uno de los requisitos para poder servir, en el caso de Casa Oración Zumpango, no es el mismo caso para Querétaro. Sin embargo, a su debido tiempo, los hermanos también de Querétaro, los demás servidores, deberían de entender que el capacitarse, el poder nosotros tener este curso es parte de nuestro crecimiento y parte de los requisitos de un servidor. Pero cuando alguien dice, es que no puedo conectarme al curso, pues a lo mejor si su horario laboral es de 9 de la noche a las 5 de la mañana, está en el turno de la noche, es entendible. Pero a lo mejor ahorita la persona puede decir, bueno, es que yo no me puedo conectar porque tengo cosas que hacer. Bueno, todos los que estamos aquí tenemos muchas cosas que hacer. Nuestras esposas, desde atender la casa, dormir a los niños, darles de cenar, hay muchas cosas que hacer. Pero servir al Señor no debe de haber excusa. Y en estos detalles, en estas pequeñas pruebas, Dios también analiza, porque si no estamos dispuestos a sacrificar una hora de estudio, no estamos dispuestos a sacrificar la hora de la cena, o no estamos dispuestos a sacrificar no sé, lo que cada uno de ahorita que sacrificó. A lo mejor pudo haber sido descanso, pudo haber sido, a lo mejor alguien dice, es que yo ahorita tengo trabajo, me traje trabajo a casa que tengo que arreglar.
etcétera. Cada uno sacrificó ahorita algo. Si en lo poco, si en este mínimo no somos capaces y ponemos excusas, cuando Dios nos pida, cuando Dios nos llame y nos pida algo más arriba que el tiempo, que la dedicación de 1 hora, pues no vamos a estar dispuestos. ¿Por qué? Porque si en lo poco no somos fieles, en lo mucho que no nos pondrá. Entonces, ese es un principio que aplica. Si en lo poco no somos fieles, en lo mucho Él no nos pondrá. Entonces, hermano, sirvamos al Señor sin ninguna excusa, sin ninguna ventaja. Esa es otra situación. A veces somos ventajosos y queremos servir simplemente porque queremos lograr deseos personales. No sirvamos al Señor sin ninguna condición, condicionándole. A lo mejor usted dice, sí, pastor, yo le sirvo, pero a mí no me ponga a lavar baños. Sí, pastor, yo te sirvo, pero no puedo llegar temprano porque, pues tengo cosas que hacer. Sí, pastor, yo sirvo, pero no puedo ir allá porque, o X excusa, ¿no? Para cualquier ministerio siempre hay excusas, ventajas, condiciones, y debemos entonces servir con reverencia y respeto, reconociendo que Dios dio todo por nosotros y que que la mínima expectativa que Dios desea de nosotros es que le sirvamos. ¿Está de acuerdo? Es que le sirvamos a Él con un corazón sincero, con un corazón de agradecimiento. Entonces, recuerda, Dios te llamó, Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te llamó, Dios te escogió y ahora te está preparando para ese llamado. Entonces Dios llama, Dios capacita y Dios envía. Pero quiero decir algo bien importante. Dios te capacita a través de tu iglesia local, a través de los cursos, a través en el caso de alabanza, de doncellas, de los ensayos, de las capacitaciones técnicas, de las capacitaciones espirituales, de los cursos de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también Dios te capacita, Dios te llama, Dios te escoge y Dios te capacita a través del servicio en la iglesia. Entonces debemos nosotros de reconocer que el que llama, el que nos escoge, también nos capacita y nos prepara. ¿Con qué propósito? Para ser efectivos en nuestro servicio y ministerio. Voy a poner un ejemplo de ilustración. Yo espero que usted lo tome así, porque, híjole, a veces decir un ejemplo se ha tornado a que uno que otro diga, es que el pastor habla mucho de él, pero deben de tener en cuenta que son ejemplos que a veces son necesarios para ilustrar, ¿me entiende? Para que podamos entender. Pero fíjense, hermanos, el llamado al pastorado de nosotros, pues no fue a través de que nos metimos al instituto bíblico y terminamos el instituto bíblico, no, hermanos, sino fue un proceso. El Señor nos salvó, a mí me salvó a la edad de 17 años, reconocí al Señor como mi Salvador, empecé a congregarme en una iglesia, primera iglesia donde yo nací fueron las Asambleas de Dios. Después de las Asambleas de Dios el Señor me llevó a Amistad Cristiana. Estando en Amistad Cristiana, Dios forjó mi carácter por más de 7 años. Ahí conocí a la que hoy es mi esposa. Mi esposa igual, creció en un hogar cristiano, pero ella se dio cuenta a lo largo de los años que no había nacido de nuevo, nació de nuevo, aceptó a Cristo en su corazón a pesar de que venía de un hogar cristiano, nació de nuevo. Ella era secretaria o asistente de los pastores y yo era un joven ahí inquieto que quería servir, que me metía a las filas del ministerio, del servicio, y ahí nos conocimos. Después
empezamos a servir juntos en alabanza. Recuerdo que eran ensayos de 2-3 horas de alabanza los días sábados, era servir en jóvenes. Todo el sábado y el domingo para nosotros por muchos años se convirtió en iglesia, dejando a un lado muchos anhelos, muchas cosas personales. Claro, yo seguía estudiando, ella seguía trabajando. Posterior a ello, Dios nos puso como líderes juveniles, nos casamos. Después de que nos casamos, Dios nos puso como copastores en una iglesia, y después de ser copastores por alrededor de 3 años, Dios permitió irnos al Instituto Bíblico, y luego del Instituto Bíblico, pues Dios nos permitió lo que hoy es Casa de Oración, que lleva 10 años, y las misiones a las cuales estamos apoyando y sirviendo. Pero fue un proceso el llamamiento. Pero quiero decirles que la mejor capacitación fue sirviendo. El instituto para nosotros nos ayudó a tener un conocimiento de la palabra y de su voluntad para poder trazar la palabra de Dios. Pero hermano, Él nos llamó, nos capacitó a través de poner pastores, a través de poner cursos de crecimiento, a través de muchas disciplinas, a través de muchas áreas en las cuales formó nuestro carácter. Y eso es algo bien importante, hermanos, entender que el que llama nos capacita, pero capacitación, hermano, involucra no solamente la parte teórica que estamos haciendo nosotros ahorita, sino involucra más la formación de carácter. Y es ahí donde el Señor quiere siempre hablarnos a nuestra vida, formación de carácter. De hecho, hermanos, lo que Dios trató con sus discípulos, más que conocimiento teológico, fue formación de carácter. Aclaro, no estoy diciendo que el conocimiento teológico sea malo, no, es parte de la preparación de un servidor, es parte de la preparación de un diácono, es parte de la preparación de un pastor, de cualquier servicio. Pero quiero decirte, hermano, que Dios está más interesado en la formación de nuestro carácter que en la formación de teólogos. Y no estoy denigrando ser teólogo, no. Quien tiene la oportunidad de estudiar teología, un instituto bíblico, es parte del desarrollo del cristiano. Pero Dios está más preocupado por la formación de nuestro carácter. ¿Por qué? Porque en el ministerio te vas a llevar muchas sorpresas. En el ministerio va a haber altibajos. En el ministerio va a haber vicisitudes en las cuales nos van a llevar a tomar decisiones que tenemos que hacer sabiamente y no precipitada. En el ministerio te vas a encontrar con colaboradores que van a ser opuestos a tu carácter. Te vas a encontrar con servidores que te van a hacer a ti como coordinador, como líder, pues te van a poner en aprietos. Es más, te van a poner hasta en situaciones en donde tú digas, mejor lo voy a retirar de mi equipo de servicio. Pero es parte del crecimiento. Yo recuerdo, hermano, y aquí están, bueno, nada más está mi esposa y mi cuñada, pero no nos van a dejar mentir que tuvimos un pastor sumamente duro con nosotros. Tuvimos un pastor que nos disciplinaba hasta por las cosas más mínimas y nos disciplinaba de una manera injusta, pero que aún eso obró para que nuestro carácter fuera transformado. Yo recuerdo que parte de su disciplina de este pastor era que si llegábamos tarde, pues todos los domingos teníamos que llegar 1 hora más temprano. Era a las 7 de la mañana. Y ahí estábamos orando, esperando a que dieran las 8 para que lo que llevaban los otros. Y eran disciplinas duras. Gracias a Dios que era cuando estábamos solteros, porque pues con hijos es más difícil, ¿verdad? Pero todo eso obra para la formación de carácter en nuestra vida. Vayamos a Hechos, capítulo 6, versículos del 2 al 3. Hechos,
Hechos capítulo 6, versículos del 2 al 3. ¿Quién me ayuda a leerlo? Amén. Ok, Paloma. O Moy. Quien cualquiera, ¿eh? Ok, Moy. Del 12 al 3 dice: Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ok, fíjense, aquí la palabra dice, buscad pues hermanos de entre vosotros. Y ahí viene la elección de los diáconos. Este versículo ya lo hemos leído otras ocasiones, lo hemos estudiado, pero dice de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Fíjense que este domingo fue, hablando específicamente de Casa Oración Zumpango, pues me reportaron algunas situaciones ahí, pero yo veía y les decía, a veces, pues primero entre el audio, entre que muchos pidieron permiso, muchos se ausentaron ese día, y los que estaban ahí, pues firmes, presentes, y pues yo me tocó estar en Querétaro. Bueno, aquí están mis hermanos de Querétaro que estuvimos allá todo el fin de semana con ustedes. Y yo dentro de mí, yo oraba y dije, Señor, dales sabiduría para atender y para sacar adelante. Y dicho y hecho, hermanos, el servicio fue una bendición a pesar de todo lo que pasó. Los diáconos, los coordinadores que estaban ese día, pues adelante y sacaron el servicio. Entonces ahí podemos ver cómo todo eso, fíjense, todas esas cosas son parte del crecimiento. Voy a hablar específicamente, a mi esposa le reportan como ella encargada del grupo de alabanza, le reportan como a las 9 de la mañana que la consola de audio no llega, y pues no llegó. Y el encargado de audio tuvo que hacer ajustes y las coristas se quedaron sin micrófono. O sea, traían su micrófono y su cable, pero no llegó la consola de audio. Los que saben de alabanza, pues saben a qué me refiero, ¿verdad? Y luego, pues el bajista tuvo que, igual ahí improvisar, el de la guitarra. Y mi esposa le decía en la plática, le decía, pues apóyense, miren, ya no llegó el audio, ya no llegó esto, pero que esas cosas no los haga perder el propósito fundamental que es la alabanza, adorar y alabarle al Señor. Claro, esos son instrumentos que nos ayudan a que la alabanza se escuche, tenga una excelencia, pero recordemos que alabamos del corazón y pues yo ahora que vi el video que subieron, veo a las coristas cantando sin micrófono, pero estaban cantando atrás. Y la que dirigía era la única que tenía el micrófono, la pura bocina. Y a lo mejor la iglesia ni se percató, o a lo mejor sí se percató, pero es un reto. En el caso de Zumpango ahorita es un reto por todo lo que tenemos que hacer. Pero yo veo y doy gracias a Dios, igual. O sea, cada área, cada lugar tiene sus desafíos, pero el Señor quiere, pues, que seamos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, pero también de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Pues es también el discernimiento práctico de cómo atender cualquier situación que se nos presente. ¿Y cuál era la función de los diáconos? Servir a las mesas. La palabra servir a las mesas tiene que ver con servir a los demás. Recordemos que en el tiempo de la iglesia primitiva había una necesidad de atender a las viudas griegas en la distribución diaria de los alimentos. Pero aunque aquí
no tengamos muchas viudas, ni tengamos el problema de atender la distribución diaria de las viudas. Cada iglesia tiene sus problemas, cada iglesia tiene sus desafíos, y aquí es donde debemos de ser sabios. Y bueno, fíjense, cierro esta parte y entro a las tercer punto. Dios ha sido fiel, es fiel y seguirá siendo fiel. Vuelvo a repetir. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, es fiel y seguirá siendo fiel. Amén. Amén. Ok, en este punto quiero decir lo siguiente. La fidelidad de Dios es incomparable. Tanta es su fidelidad que cada una de sus palabras se cumplirán al pie de la letra. Recordemos lo que dice Mateo 24:35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, Dios es fiel en cumplir su palabra. Si nosotros somos fieles, fíjense, nuestro deber, lo voy a poner así, nuestro deber es ser fiel. ¿Cuántos reconocen que nuestro deber es ser fiel a Dios? Pero ¿qué creen? Que muchas veces, consciente e inconscientemente, somos infieles. Y a veces en nuestro servicio somos infieles. A veces dejamos nuestro servicio por cualquier situación. A veces dejamos nuestro servicio por cualquier problema. A veces dejamos nuestro servicio porque no nos sentimos a lo mejor satisfechos con lo que hacemos, o no nos sentimos, lo contrario, preparados para lo que estamos haciendo. Pero yo les pregunto, hermano, ¿Dios es fiel contigo? ¿Dios es fiel con tu familia? ¿Dios es fiel al darte un techo? ¿Dios es fiel al darte de comer? Imagínate, hermanos, que Dios fuera como nosotros, infieles, y que de repente dijera el Señor: ay no, como que hoy no les voy a mandar el alimento, hoy no les voy a mandar el sol, hoy no les voy a mandar el techo, hoy no les voy a mandar la provisión física, económica, hablando en general. Pero fíjate, hermano, que si nosotros somos infieles a nuestro servicio, porque a veces somos infieles a nuestro servicio. Mira, quiero poner el contexto para que no se vaya a malinterpretar. Hay servidores que nos piden permiso para ausentarse. Es normal, porque van a salir de vacaciones o por enfermedad o X. No me refiero a esas cosas, pero me refiero a cuando de repente somos infieles y dejamos el servicio. Y lo dejamos por cualquier otra excusa que muchas veces no es válida. Ahora, a nosotros como pastores, pues no podemos hacer más allá. ¿A qué voy? Fíjense, si la iglesia fuera una empresa, y aquí hay uno que otro empresario, o bueno, en el sentido patrón, a lo mejor no somos grandes empresarios, no son grandes empresarios, digo, ya somos, yo ni soy empresario, yo soy pastor. Pero a lo mejor ustedes tienen trabajadores. ¿Qué pasa tanto como trabajador como patrón cuando tú faltas a tu trabajo? Bueno, el patrón, él sí puede pedirte cuentas. ¿Por qué? Porque te está pagando, porque te está dando, tú le das un servicio con tu trabajo y él te da pues cierta retribución por ese servicio. Y tienes un contrato, te hace firmar un contrato en donde te pone la responsabilidad de los privilegios, etcétera, etcétera. Ok. Los pastores no es el mismo caso. Aunque también yo he conocido pastores que te hacen firmar contratos de servicio, de veras. Hasta qué punto sea bueno, no sé. Yo no lo hago y nunca lo voy a hacer. Pero hay pastores que te dicen: firma aquí, ¿vas a servir? Bueno, fírmale aquí que vas a llegar temprano, que vas... Y aquí es donde a veces, hermano, los cristianos
somos infieles en nuestro servicio. Pero quiero decirte, aún así, la palabra en 2 de Timoteo 2:13, 2 de Timoteo 2:13 dice lo siguiente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Te voy a decir por qué. Porque la fidelidad es parte de su atributo, es parte de su carácter de Dios. Dios es fiel y Él terminará la obra que comenzó en nosotros. Él es fiel para cumplir su palabra, pero nosotros, hermano, somos infieles. Y esa es una reflexión que debemos de hacer para decir, bueno, yo ya no debo de ser infiel al Señor en mi servicio. Yo debo serle fiel. Ahora, Dios es fiel porque, fíjate, yo te hago la pregunta. ¿Hoy ya te bendijo el Señor en el transcurso del día? Sí. Al menos yo sí. Yo ya, Sí. amén. Yo ya amanecí, desayuné aquí con mi esposa, luego salí hacia la ciudad de Pachuca, regresé, me guardó, llegamos, atendimos algunas cuestiones aquí, y ya Dios nos bendijo. Es más, ya hasta hace ratito me eché unos taquitos de alambre ahí que hizo mi esposa. O sea, ya estoy bendecido hoy. Pero la pregunta es, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Estoy siendo fiel con lo que Él me ha dado? Fiel con mi esposa, fiel con mi familia, fiel con mi trabajo, fiel en el servicio, fiel en la iglesia, fiel a mis pastores, fiel a mis hermanos en Cristo. El Señor todo el tiempo nos sirve. Desde que amanece el sol, Él nos sirve a través de su creación. Él nos ayuda todos los días. El domingo, fíjense, hermanos, casi nunca escribo dando testimonio, pero el lunes, porque fue un día pesado, salimos desde el viernes en la noche, sábado, en la mañana, y salimos hacia San Juan del Río, y desde que íbamos, pues podemos ver cómo Dios es fiel. Pero pues fue un fin de semana pesado en Querétaro, y cuando íbamos de regreso nos tocaron 5 accidentes muy aparatosos en relativamente dentro de una carretera que estoy hablando como de 70 kilómetros, de lo que conocemos como la México-Querétaro, y cómo Dios nos guardó y permanece fiel, porque eran cuestiones de minutos para estar cerca del accidente o posiblemente hasta involucrados. No obstante, ahorita me llegó otra noticia de la carretera México-Querétaro, en donde hubo otra carambola muy fuerte. Entonces, vemos cómo Dios es bueno. Yo te hago la pregunta, ¿Dios te sigue bendiciendo? ¿Te sigue ayudando? ¿Sí? Todos los días. Permanezcamos fieles. Ahora, el servidor, y aquí emana nuestra parte. El servidor de Dios, recordemos que este curso es de servidores. El servidor de Dios se le ha confiado un servicio. A ti se te ha confiado un servicio, por lo cual debes cumplir con tu servicio. Debemos ser fieles en todo. Fíjense, empezando, los casados fieles con nuestra esposa. Las casadas fieles con su esposo. Fieles a nuestros hijos, los hijos fieles a sus padres, en el sentido de nuestra responsabilidad, ¿verdad? ¿Se entiende? Fieles a la iglesia. Mira, hermano, eso hoy ya no se ve. Hoy ya la gente, y no hablo de manera particular, no, que no se entienda así, pero hoy la gente ya no es fiel a su iglesia. Hoy la gente puede ir, mañana pues voy a esta iglesia, mañana voy a la otra, no me gustó, me regreso, ya no me gustó,
me voy. Y eso también Dios emana como hijos de Dios, fieles a la iglesia local a la cual Dios nos ha puesto, fieles a nuestros pastores. Eso también es bien importante. Debemos de ser fieles. Usted dirá, bueno, yo soy fiel a Dios, sí, pero Dios se ha puesto en un lugar donde hay pastores fieles a tu llamado, a tu servicio dentro de la iglesia. Alguien que deja el servicio así nada más por nomás, pues no. Bueno, no sé si me di a entender ese nomás por nomás. Alguien que deja su servicio, o sea, fíjense hermanos, a veces no podemos nosotros exigir porque son voluntarios, doulos, como aprendimos allá en los congresos que hemos aprendido. Somos esclavos por amor, doulos, que es el esclavo más inferior de la servidumbre. Pero debemos de ser fieles a nuestro servicio en la iglesia, no descuidarlo, atenderlo, estar presentes. Miren, cuando yo veo que un servidor, un coordinador, o hasta me ha tocado un encargado de misión, ya no es fiel, pues habla mucho de él. Pero no podemos detenerlo, no podemos regresarlo, porque no firmó ningún contrato. Y mire hermano, yo digo que si Dios me hubiera tocado ser patrón a mí, pues hubiera sido de esos patrones que, pues el que se quiera ir, pues bueno, aunque tenga un contrato, pues no importa, rompemos el contrato. Porque uno debe de demostrar fidelidad aún, fíjense, en el trabajo donde están. Cuando sabemos que Dios te puede mover, claro, Dios puede mandarte a otro lado, dentro de la iglesia, a otro servicio, claro. Pero mientras estemos en nuestro servicio, debemos ser fieles a nuestros hermanos, fieles a los que estamos atendiendo. Nosotros pertenecemos a una iglesia matriz, que es Casa de Oración México, la cual mi esposa y yo hemos dicho que permaneceremos fieles hasta que el Señor diga otra cosa. Y ahí nos mantenemos en el ministerio Casa de Oración, porque nos han cobijado, porque somos parte del ministerio, somos una extensión, tanto en Querétaro como en Zumpango y en las demás misiones del ministerio Casa de Oración. Y debe de haber una lealtad, una fidelidad al Señor, pero también a la casa a la cual estamos. Fieles en diezmar. Ese es un tema también que pocos pastores tocan, pero quiero decirles, hermano, que debemos ser fieles en dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Una vez yo tuve una situación con un varón que él me decía, es que yo no siento diezmar. Y la verdad es que yo me sorprendí, porque yo le hice la pregunta, a ver, ¿tú no diezmas? Y me dice, bueno, pues al menos aquí en tu iglesia no. Y lo tenía como alguien importante. Y yo me quedé, y bueno, yo no sabía porque no ponemos nombres, no ponemos de quién viene el diezmo. Hay familias que ponen familia fulana de tal, pero no lo hacemos nosotros porque no queremos saber quién sí, quién no. Pero yo después le dije a esta persona, le dije, pero ¿sabes qué? Pues a lo mejor tú vas a ser un día pastor. Y a lo mejor, pues lo que uno siembra es su cosecha. Dice, no, pues es que yo no siento, bueno, es que no es de sentir. Y es algo que yo les digo, hermanos, aquí hay de las demás misiones, también debemos ser fieles en darnos lo que le corresponde al Señor. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Dios te da un trabajo? ¿Te da una retribución de ese trabajo el Señor económicamente, en especie? Amén. Bueno, aparten
lo que le corresponde al Señor, sin importar en qué se lo gastan o cómo lo... No, tú cumple, ¿verdad? Con el Señor. Los que estamos de este lado, los administradores, diáconos administradores, pues sabemos que debemos de ser fieles, porque mira, ustedes son fieles, pero también los pastores debemos ser fieles con las ofrendas de lo de ustedes y de la congregación. O sea, para todo el Señor requiere fidelidad. Y bueno, fieles en casa, fieles en todas las áreas. Que no nos conozcan por personas que somos infieles. Mire, en algún momento, yo una vez hablé con un pastor y este pastor es de una de las misiones, que estamos atendiendo, pero ya no está el pastor aquí, no, y es un amigo mío, y él, una vez que empecé a ir a su iglesia a visitarlo, él no pedía, pero tenía el alfolí a la entrada, y yo desde que llegué me percaté que nadie volteaba a ver al alfolí, y así como terminaba la reunión, se retiraban. Y yo una vez, y él, fíjate, estábamos comiendo y me expresó y me dijo, ¿sabes qué, pastor? A lo mejor tengo que dejar este local porque ya no me alcanza. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, no, pues es que ahorita lo estoy pagando de mi dinero y la verdad es que hemos tenido una situación económica bien difícil, mi esposa y yo y mis hijas. Y yo le dije, pero ¿sabes qué, pastor? Pues la culpa la tienes tú. Le dije, porque en ningún momento del servicio vi que le dieras un tiempo para las ofrendas. Y la iglesia se está perdiendo la bendición de no ofrendar y de no tener el privilegio fíjense, de ser parte del sostenimiento de la obra. Y cuando tú eres parte del sostenimiento de la obra en cualquier iglesia, el Señor te bendice. El Señor te multiplica para bendecir. Esa es una verdad que ha sido, pues por un lado, desequilibrada, ¿no? Por aquellos pastores, apóstoles que pues han hecho un mal uso de las ofrendas, de los diezmos, pero también la misma situación te ha llevado al otro extremo de decir es que pues no nos gusta pedir o no queremos pedir porque se nos va a ir fulano, no. Es parte también, ¿no? Miren, no era el tema, pero lo estoy diciendo porque aquí nos edificamos todos. En algún momento daremos un estudio que si el diezmo es del Nuevo Testamento, porque es otro tema que también a mí me dijeron, pero les voy a decir algo, hermanos. El diezmo es como la mínima expectativa de lo que Dios desea de nosotros, porque en el Nuevo Testamento estamos bajo la generosidad según voluntariamente, según hayas que prosperado. Y esa generosidad voluntaria, según hayamos prosperado, no equivale muchas veces al 10% de nuestro salario. Equivale hasta a lo mejor un poquito más. Pero bueno, no es el tema. Pero debemos de ser fieles aún en esto. Yo como parte de poner a lo mejor aquí esta pues respaldo moral o pues nosotros como iglesia, el hermano Fer siempre está cada 8 días encargado de separar el 10% de lo que entran en Zumpango. Y bueno, ha nacido de nosotros voluntariamente mandarlo a Guadalajara. Y cada mes, cada semana, él aparta de todo lo que entra, él aparta el 10%, que es lo mínimo que podemos dar, y al mes él se encarga de depositar. Ahora, ¿por qué voy con este ejemplo? No les quiero pedir diezmo, no se preocupen. Simplemente que dentro del tema está también la fidelidad a esta parte.
Y yo creo que eso les voy a decir algo, hermanos. Hemos visto cómo el Señor no nos deja. Nos ha prosperado como iglesia. Nos ha dado un lugar amplio, etcétera. Entonces, sigamos haciendo esa parte, ¿verdad? Igual, el otro, dentro de este punto, el servidor de Dios debe ser fiel. Estamos aquí diciendo que Dios ha sido fiel, Él es fiel y seguirá siendo fiel. Pero vamos a poner, el servidor de Dios debe de ser fiel. Todo esto lo que acabo de decir es parte. Se me olvidó darles ese punto número 4. El servidor de Dios es fiel. Y bueno, dentro de que debemos de ser fieles, fíjense, debemos de ser fieles en compartir su palabra. Fieles en compartir su palabra. Eso es algo bien importante, hermanos, que llevemos las buenas nuevas de salvación y la predicación también del evangelio a nivel iglesia. Pero tomando en cuenta Proverbios 13:17, Proverbios 13:17 dice lo siguiente: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Proverbios 13:17. Fíjense, lo voy a aplicar de esta manera. Cuando nosotros somos fieles en compartir su palabra, nosotros estamos siendo mensajeros fieles que acarreamos salud. Ok, se los voy a poner así de esta manera, fíjense. Nosotros somos como los médicos, como médicos espirituales. Un médico espiritual preocupado por la salud de la gente, preocupados por la enfermedad del pecado. Entonces, este proverbio aplica para ser fieles en llevar el mensaje de salvación. Muchas iglesias no están siendo fieles porque no están llevando el mensaje de salvación. Muchas iglesias no están siendo fieles porque no están dentro de sus servicios, no están predicando la palabra. Entonces, como médicos espirituales que somos, debemos de preocuparnos por la salud de la gente. Debemos, Proverbio 25, Proverbios 25:13, ¿quién me ayuda a leerlo? Sí, pastor. Ok, Ángel. 25:13 Sí, por favor. dice: como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Pues al alma de su Señor da refrigerio. Amén. Parafraseando un poquito este versículo, dice lo siguiente, fíjense. El mensajero fiel es para el que lo envía, cual frescura de nieve en día caluroso. Todos hemos estado en días calurosos, ¿verdad? ¿Y cómo se siente cuando recibes esa frescura, a lo mejor de un agua fría o de una nieve? Bueno, pues da alegría, da frescura. Y dice, pues da alegría y ánimo a su Señor. Entonces, si nosotros como mensajeros del evangelio, fíjense, hermano, la semilla, ¿cuál es? La palabra de Dios. Todos entendemos que la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la semilla tiene que ser llevada por el mensajero. En tiempos bíblicos, en la parábola del sembrador, ¿quién era el mensajero? Jesús. Pero la semilla era la palabra. Hoy en día, ¿quiénes son los mensajeros de la palabra? Nosotros. Y debemos de ser fieles en llevar ese mensaje, sin adulterarlo, sin ponerle más o menos. Ahora, aquí es bien importante entender
que cada uno de nosotros, específicamente los que enseñamos, los que hemos predicado, sean evangelistas, sean maestros, seamos encargados de alguna misión, cada uno tiene su particularidad de cómo da el mensaje. Dios usó a diferentes hombres en la Biblia para dar el mensaje, pero lo que debe de haber un propósito común es la fidelidad de dar el mensaje sin adulterarlo y trazarlo correctamente. Ahora, en nuestro caminar nos podemos equivocar, sí, podemos tener errores, pero el Señor es bueno y nos corrige. Por eso la importancia siempre de tener gente arriba de nosotros que nos esté supervisando. Siempre es importante tener gente que esté al tanto de nosotros por si nos equivocamos, ¿verdad? Por si trazamos mal. Y también debemos de tener tolerancia, paciencia entre nosotros, porque pues a veces nos podemos equivocar. Cuando alguien dice, no, es que dijo Pedro y era Pablo, hermano, tranquilo, pues se equivocó. A todos nos pasa. No, es que, y empezamos, sí, o sea, sí hay una verdad, pero no podemos, por una equivocación, por cambiar a lo mejor, o decir el contexto equivocadamente, pues no podemos tampoco catalogarlos de falsos maestros, o de falsos predicadores. Hace en la mañana me llegaba una noticia, de un predicador famoso, que agarraron a un narcotraficante pues muy importante también, y dentro de su lista de los que están coludidos con ese narcotraficante salió este predicador, este pastor. Y cuando tú ves su vida, pues dices, ahora entendemos por qué vivía en lujos, porque recibía dinero del narcotráfico. Ahí ya no fue fiel. Ahí ya adulteró su ministerio, la palabra. Y le daban una entrevista al piloto de este narcotraficante y le decían que si había nexos, porque les causó a las autoridades les causó asombro que este pastor tuviera nexos, y le preguntaron de testigo protegido al piloto, y el piloto dice sí, o sea, yo soy testigo de cómo bolsas de dinero llegaban a la iglesia y a la casa de este pastor. No voy a decir el nombre, o sea, todo sale a la luz, pero pues ahí te das cuenta cómo no somos fieles. Hay un canto muy hermoso que entonamos este año en el desafío del ministerio, y pues no sé si Ángel te sepas la letra del canto de tu fidelidad, ¿no? Pero hay una parte donde viene el coro, ¿no? Donde aplica el Omoy. ¿Quién de los de alabanza de aquí me puede apoyar? ¿No? Ya está. Bueno, ese canto es un canto en donde habla de que aun cuando somos fieles, tú permaneces, ¿qué? Fiel, ¿verdad? Dice, aun cuando somos fieles, tú permaneces. Y eso es algo que yo digo, Señor, gracias, porque a pesar de que somos infieles, Él permanece fiel. Pero bueno, hay de infidelidades a infidelidades. Ahí no se pueden llamar infidelidades a equivocaciones, porque todos nos equivocamos. Pero hay situaciones en las cuales también no se les puede llamar equivocaciones, sino se les llama infidelidad. Entonces debemos de reconocer. Entonces, si Dios te ha dado a ti un servicio, y Dios te ha dado un llamado y un ministerio, y no eres fiel, y a lo mejor lo dejas por cualquier otro llamado o otra oportunidad, entonces debemos de analizar. Yo cuando alguien dice, pastor, me voy de la iglesia, pues analizo y digo, bueno, ¿por qué te vas? O sea, ¿en qué sentido?
Y ahí es donde vemos que a veces somos infieles en lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? El otra vez me preguntaban de Querétaro, todos saben lo que pasamos, lo que vivimos allá. Y el otra vez me preguntaba una hermana, pastor, y no se ha cansado, y cree que sí funcione esto. Y yo dije, pues mire hermana, pues no sabemos, pero vamos a ser fieles hasta el final. Entonces, dentro de esa fidelidad, vamos a ver la provisión de Dios. A nosotros nos corresponde ser fieles hasta el final, hasta que Dios ahí diga, y viajaremos hasta que Dios diga, pero ya esperaremos la providencia de Dios dentro de esa fidelidad, porque Él es fiel, y Él prometió, y Él cumplirá. Entonces así lo vemos también desde cualquier lado. Entonces, quiero aquí cierro en este punto. En la siguiente vamos a ver los demás puntos, pero pues tomando en cuenta esto, recordemos que el tema es renovados para poder servir. Y pues ya me pasé un poquito, no había visto. Pero, pues bueno, número 1, recuerden, la transformación que el Señor quiere es que seamos más de Él que del mundo. Y bueno, un siervo, un servidor redimido, debe mostrar la entrega de su servicio por el amor que Dios hizo a nosotros. Aunque no pagaríamos, hermano, cabe decir esto: mi servicio no pagaría tan gran amor del Padre hacia nosotros. Solamente es una muestra, es un regreso de su bondad, pero no se compara. Número 3, Dios ha sido fiel, Él es fiel y seguirá siendo fiel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y la otra es, un servidor debe de ser fiel. Y ya vimos a todo lo que un servidor debe ser fiel. Fiel a su esposa, fiel a sus hijos, fiel a la iglesia local donde pertenece, fiel a sus pastores, fiel a su servicio, fiel a sus hermanos, fiel a su diezmo, fiel a compartir la palabra de una manera fiel y sin adulterada. Y bueno, debemos ser mensajeros fieles. Y en esto acabamos y damos gracias, ¿verdad? Pues no sé si alguien quiera agregar algo. Me da gusto, Ángel, que estás aquí con nosotros, que te puedes unir esta vez. No sé si quieras decir algo, presentarte. Ya te comprometí. Muchas gracias, pastor. Damos gracias a Dios por este tiempo de enseñanza y aprendizaje. El Señor nos bendice siempre. Y venía camino a casa, por eso tenía al inicio la cámara